Estamos en Cigarotuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte. Temporada 4. Ensayo final. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. La actitud ante el morir y la muerte. Las imágenes del morir y de la muerte han sufrido en el desarrollo histórico muchos cambios. Hoy, al contrario que antes, se puede hablar de heterogeneidad, tanto con respecto a la actitud ante el morir y la muerte, como también con respecto al concepto de morir y la muerte. 1. Existen diferencias muy grandes en las actitudes de la gente mayor ante el morir y la muerte. 2. Los significados que pueden tener la muerte para la gente mayor varía también de modo muy fuerte. 3. También las formas de superación en la confrontación con morir y muerte muestran una gran heterogeneidad. Adicionalmente, se constata que la gente mayor de ninguna manera tiene una actitud ante el morir y la muerte más negativa o más conflictiva que la gente más joven. Además, se puede acentuar que se pueden encontrar en cada tramo de edad muy diversas formas de elaboración y estrategias de superación, así como altamente heterogéneos y subjetivos significados del morir y la muerte. La confrontación con el morir y la muerte. En la literatura tanatológica se ha discutido sobre si el hombre actual todavía se confronta con situaciones límite de la vida, como morir y muerte, o si las calla, niega o reprime. Cada vez más frecuente se muere en instituciones ocultas a la opinión pública, por ejemplo, en residencias de ancianos y clínicas. Puede conducir a que la persona humana en su experiencia temporal pierda su propio futuro y con ello su experiencia de presente se desvanece. Otras conclusiones añaden que la elaboración de la experiencia de pérdida y separación en el curso vital puede fortalecer los recursos para aceptar la propia muerte. La intensidad de la ocupación mental con la muerte y el morir dependen de la percepción del buen estado de salud, pero de ninguna manera de modo unilateral. La enfermedad puede conducir a una mayor ocupación con pensamientos de muerte y morir, pero no necesariamente. Del mismo modo, variables como religiosidad y otras de índole sociodemográficas no actúan en una sola dirección. Una aclaración a este resultado, junto a constructos difíciles de operativizar como enfermedad, religiosidad y otros constructos sociodemográficos, debe de contemplar en esta temática ante todo variantes intra e interindividuales. La enfermedad, aún teniendo el mismo diagnóstico, puede ser elaborada subjetivamente de modos diversos. La misma enfermedad puede traer consigo miedo, pavor y desesperación, pero también despertar esperanza. También el miedo, el pavor y la desesperación pueden formar muy diferentes imágenes en la experiencia y la conducta de cada individuo, según sea la situación actual y la historia personal, y con ello también tomar posición intra e interindividualmente de modo diversos. Lo mismo puede ser dicho aún
y siempre del estado social percibido y de la religiosidad. La confrontación mental con la muerte y el morir es, como la muerte misma, un proceso muy individual. Con respecto a las formas de confrontación con el morir, podemos ver las formas de confrontación con situaciones de sobrecarga en el curso de la vida humana y su correspondiente contexto situacional e individual. La persona humana muestra un gran número de formas de confrontación con las situaciones de sobrecarga. Estas pueden aparecer en las más diversas configuraciones según la situación. Los análisis presentados, ante todo, dejaron claro lo siguiente. 1. Parece ser muy importante para el hombre tomar como tareas individuales las situaciones de sobrecarga, crisis, etc. Tomarlas como situaciones con las cuales el hombre debe confrontarse de modo activo, con las cuales él tiene que tomar la posición. 2. La búsqueda de sentido puede serle de ayuda a la persona para afirmar su vida. La acepción de la propia vida parece aliviar de modo nuevo la conciencia de las situaciones límites existenciales y con ello también aliviar la experiencia del propio y de la propia finitud. El morir como un proceso. El propio proceso de morir, el cual se supone que es de naturaleza individual, hay pocas aportaciones. Se ha comprobado que los componentes psicológicos de un síndrome prefinal, con una creciente disminución de la distancia temporal con la propia muerte, con frecuencia son debilitamientos del rendimiento cognitivo, el fortalecimiento de diversos mecanismos de defensas y, en parte, extremas oscilaciones de ánimos. Adicionalmente, se puede comprobar una determinada fijación con temas del ámbito personal y o vital. Parece relativamente seguro que una aceptación profundamente anclada de la propia vida vivida puede llevar consigo la aceptación de la propia muerte. Del mismo modo, se llega a un hallazgo donde existe un proceso de confrontación con el morir y la muerte. Los momentos personales y los aspectos del entorno social, junto al tipo y curso de la enfermedad, juegan un papel importante en el proceso de morir. Se puede comprobar que con el proceso final aparecen con frecuencias imágenes depresivas que pueden favorecer o evitar síntomas depresivos. También juegan un gran papel la perspectiva temporal individual y el sentimiento de estar agobiado. Los hombres en fase terminal, con frecuencia, todavía quieren tomar parte en la vida. Ello les lleva a tener que adaptarse al medio social en su entorno, pero no raramente intentan que sea el medio que se adapte a ellos. Aquí, la capacidad adaptativa juega un gran papel. La confrontación con el morir y la muerte. En la literatura tanatológica se ha discutido sobre si el hombre actual todavía se confronta con situaciones límites de la vida, como morir y muerte, o si las calla, niega o reprime. Cada vez más frecuente se muere en instituciones ocultas a la opinión pública. Por ejemplo, en residencias de ancianos y clínicas. Puede conducir
a que la persona humana, en su experiencia temporal, pierda su propio futuro, y con ello su experiencia del presente se desvanece. Otras conclusiones añaden que la elaboración de la experiencia de pérdida y separación en el curso vital puede fortalecer los recursos para aceptar la propia muerte. La intensidad de la ocupación mental con la muerte y el morir depende de la percepción del buen estado de salud, pero de ninguna manera de modo unilateral. La enfermedad puede conducir a una mayor ocupación con pensamientos de muerte y morir, pero no necesariamente. Del mismo modo, variables como la religiosidad y otras de índole sociodemográficas no actúan en una sola dirección. Una aclaración a este resultado, junto a constructos difíciles de operativizar como enfermedad, religiosidad y otros constructos sociodemográficos, debe de contemplar en esta temática ante todo variantes intra e interindividuales. La enfermedad, aún teniendo el mismo diagnóstico, puede ser elaborada subjetivamente de modos diversos. La misma enfermedad puede traer consigo miedo, pavor, desesperación, pero también despertar esperanza. También el miedo, el pavor, la desesperación pueden formar muy diferentes imágenes en la experiencia y la conducta de cada individuo, según sea la situación actual y la historia personal, y con ello también tomar posición intra e individualmente de modo diverso. Lo mismo puede ser dicho aún siempre del estatus social percibido y de la religiosidad. La confrontación mental con la muerte y el morir es, en la muerte misma, un proceso muy individual. Con respecto a las formas de confrontación con el morir, podemos ver las formas de confrontación con situaciones de sobrecarga en el curso de la vida humana y su correspondiente contexto situacional e individual. La persona humana muestra un gran número de formas de confrontación con las situaciones de sobrecarga, y de estas pueden aparecer en las más diversas configuraciones según la situación. Los análisis presentados ante todo dejaron claro lo siguiente. 1. Parece ser muy importante para el hombre tomar como tareas vitales las situaciones de sobrecarga, crisis, etc. Tomarlas como situaciones con las cuales el hombre debe confrontar de un modo activo, en las cuales tiene que tomar posición. 2. La búsqueda de sentido puede serle de ayuda a la persona para afirmar su vida. La aceptación de la propia vida parece aliviar de nuevo la conciencia de las situaciones límites existenciales y con ello también aliviar la experiencia de la propia finitud. La comunicación con los enfermos en fase terminal. La relación con preguntas y problemas del acompañamiento del morir es ante todo importante. El concepto de muerte social. Con muerte social se describe las múltiples situaciones en que pueden venir a dar los enfermos terminales institucionalizados. Reducción de la esfera privada, pérdida del contacto social, en parte dramática reducción de la propia actividad, etc. Se habla de una aceleración social del proceso de la muerte cuando el hospital no se preocupa de la medicina geriátrica o por curar las enfermedades de los ancianos. Esta muerte social aparece supuestamente cuando entre el moribundo y el entorno social ya no hay ningún contacto franco. De todos modos, el paciente terminal y sus compañeros de contacto inciden en formas específicas de contacto como: 1. El moribundo no sabe nada de su muerte próxima, pero sí lo saben los otros. 2.
El moribundo supone lo que los otros saben de su estado y lo quieren verificar o falsificar. 3. El moribundo y los otros saben de la próxima muerte del primero, pero todo supone que el otro no lo sabe. 4. Todos los afectados son conscientes de la muerte próxima y hablan sobre ello. De la relación se deduce claramente que las 3 primeras formas facilitan la muerte social, en parte mucho antes de la muerte biológica. La descripción determina las formas de comunicación entre el moribundo y sus compañeros de contacto y, con ello, en general, para el acompañamiento del morir. El miedo a la muerte. Tanto la idea de la muerte como la del envejecimiento son un motivo de turbación para el hombre. Sin embargo, la literatura científica ha soslayado e incluso minimizado, aunque con diferencias y diferentes temas de tanta importancia para la vida de la persona humana. Por otra parte, la actitud sociocultural con respecto a la idea de la muerte se ha caracterizado frecuentemente por la coexistencia del miedo y la negación. Tales componentes, por ejemplo, el miedo a una muerte dolorosa, miedo de perder las personas queridas, miedo a la vida después de la muerte, miedo a la aniquilación del propio cuerpo, etc., probablemente revisten una importancia diversa para el individuo, según sean las variables psicosociales, biológicas y culturales. Hay estudios que han demostrado que el miedo a la muerte aparece más bien difumado y no presenta variación con respecto a la edad, al sexo y a las características demográficas de la población. Para otros estudios, la idea de muerte en la vejez adquiere valencias particulares en cuanto el anciano se encuentre constreñido a afrontar en la cotidianeidad el impacto con una realidad con frecuencia negada y o alejada. La manera de afrontar tal evento condiciona su vida afectiva y cognitiva e influye en la adaptación al ambiente y en su actitud ante los diversos acontecimientos críticos de la vida. Por medio del miedo a la muerte, el anciano experimenta las propias angustias, miedos y temores. Las variables que pudiera condicionar e influir en la actitud del anciano ante la muerte parecen ser numerosas. El miedo a la muerte parece ser más frecuente entre los ancianos afectados por perturbaciones psiquiátricas que en ancianos que se consideran mentalmente sanos. Por tanto, el miedo a la muerte es una construcción mental compleja y articulada cuya relevancia está conectada con la actitud existencial del anciano. El término muerte es poco relevante psicológicamente y prefiere el término de finitud de la existencia, término que está menos revestido de las connotaciones culturales del otro y que sin embargo refleja mejor nuestra idea al respecto. Se lo define también como algo similar a la presencia de una aguda amenaza vital. Es un estado emotivo de excitación, con frecuencia con elevada actividad del sistema nervioso autónomo, en que la muerte y el morir se experimentan como una amenaza personal a la existencia. Existe una división hablando de los motivos del miedo. 1. El miedo a la muerte general e indeterminado. Parece ser que los intentos de aborto frustrados de las madres de los pacientes son la causa de un miedo a la muerte neurótico resistente al tratamiento. Dentro de este miedo coloca también A. El miedo depresivo. B. El miedo ocasionado por una enfermedad grave. C. El miedo por experiencia de la propia impotencia. D. El miedo por falta de preparación en general. E. El miedo a ser enterrado vivo. F. El miedo a la desesperación. 2.
Miedo a la muerte sin más. A. Al dolor. B. A una larga enfermedad. C. A despedirse de seres queridos. D. A la impotencia para verle a los demás después de la muerte y a la agonía. 3. Miedo a sopesar la vida por lo pasajero, sin sentido, o por las cargas de conciencia. 4. Miedo a la existencia después de la muerte, al después, a lo desconocido, al juicio y a la justicia. A. Miedo a la propia muerte. Y B. Miedo a la muerte de los demás. El miedo a la propia muerte es irreversible. Es la irreversible disolución y aniquilación del individuo, al desatar todos los vínculos y con ello a la imposibilidad de conseguir objetivos. El miedo a la muerte es mayor en las mujeres que en los hombres, y también que el miedo a la muerte disminuye con la edad. La religión no es ajena al tema del miedo a la muerte. La dependencia entre la religiosidad y miedo a la muerte aquí saca como consecuencia que la religiosidad tanto puede aumentar el miedo a la muerte como puede reducirlo, dependiendo de si las expresiones de la religión son prometedoras. Gracia, paraíso, etc. O si son amenazadoras, infiernos, juicio, condenación, etc. Dado el avance de la medicina, se observa que el miedo a la muerte como proceso doloroso va disminuyendo. Hablando del miedo a la muerte de otros, dicen que se refiere a la pérdida de lazos y relaciones, a la falta de estímulo y competencias que se habrían agotado, así como la supresión de las propias metas y del contenido de la vida, todo lo cual tendría sentido solo en relación con la muerte. Hablando del miedo a la muerte de los otros y opinando que hay discrepancias entre el miedo personal y la confrontación colectiva con la muerte y morir. El dilema del hombre moderno puede estar en el abismo existente entre el miedo personal a la muerte y una conciencia colectiva que no percibe la muerte como el final de la vida. Antiguamente, el miedo a la muerte colectiva era suscitado por la evocación del fin del mundo. En la actualidad, lo es por la posibilidad de una gran guerra nuclear. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana. Y recuerden de visitar a bodegasesencias.com. Cígaro Tuso les saluda y dice hasta la próxima. Comience por concentrarse en su respiración, adentrando
relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma, va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido, cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad, ni el tiempo, ni el espacio. Es absoluto, ya que usted se ama. Abandona toda la negatividad. No abandona únicamente los pensamientos negativos y los sentimientos dañinos, sino también los hábitos y los comportamientos que no promueven el amor, el bienestar y la paz. Usted se abandona a escuchar, a hablar de la muerte. Escuche las preguntas que su pensamiento se hace cuando escucha y escuche la respuesta. Llénese de luz y tráigase al jardín